Vamos a leer entonces. Dice, leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados abundantemente en acciones de gracias. La traducción nueva, la traducción El Viviente dice: arraíguese profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. ¡Qué maravilla! Tome su lugar, puedes sentarte. Si tienes esa alegría de estar en la presencia de Dios, puedes alabar su nombre. Glorifica a Dios. Eso, con alegría. Yo creo que ese aplauso es para mí, ¿no? Pero si es para el Señor, un poco más fuerte, con alegría. Vamos, eso. Eso. Gloria a Dios. Arraigados y edificados. Yo estaba orando al Señor pensando en cuál sería el nombre de la serie que quería compartir con la juventud de todo el país. Y el Señor me llevó a estos versículos. Ese versículo muy profundo. Porque, por ejemplo, yo vi un dato curioso en el tsunami que sucedió en Japón, donde las palmeras que estaban casi a la orilla del mar, por más que el tsunami se salió el mar, empezó a destruir todas las casas, los autos, todo lo que llegaba a su paso, las palmeras que estaban allí no se movieron. ¿Por qué? Porque según los estudiosos, las palmeras tienen buena profundidad de raíz. Y si tienen una buena profundidad de raíz, va a poder crecer y poder desarrollarse de tal manera que nada lo va a poder desarraigar. Es por eso que este versículo, seriamente yo lo había leído unas cuantas veces, pero cuando lo leí la última vez, me impactó mucho. Todos tenemos un versículo, ¿verdad? Un versículo que nos impacta, que nos gusta, que nos atrae, que nos bendice mucho. Y para mí fue este, el último. Y yo ya tenía otros versículos muy importantes, muy profundos para mí. Pero aquí Dios habló de otro modo. Arráiguese profundamente en Él, dice el Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. El Señor nos dice a nosotros, los cristianos. O sea, después de arrepentirnos de nuestros pecados, después de cambiar de dirección, porque eso es el arrepentimiento, cambio de dirección. Estás yendo por un camino equivocado. Y al escuchar el mensaje del Evangelio, el Espíritu Santo obra en nosotros, nos convence de nuestros pecados y finalmente nos arrepentimos, cambiamos de dirección. Al cambiar de dirección, estamos ahora yendo en la dirección de hacer la voluntad de Dios. O sea, de empezar a vivir una vida nueva, una vida diferente. Muchos jóvenes piensan que nosotros nos esforzamos cada día en cambiar. No es así, ya que la Biblia dice que no es por nuestras fuerzas o por lo bueno que querramos hacer, sino que es la obra del Espíritu Santo quien nos cambió, nos transformó.
Ahora vamos en contra de la corriente de este mundo. Entonces Dios nos llama a vivir conforme a su palabra. Él nos dice que debemos seguir sus pisadas, ya que somos sus hijos. El propósito es que cada día nuestro camino sea más angosto. Jesús dijo algo muy importante, que ancho es el camino hacia la perdición. O sea, eres libre de hacer lo que te venga en gana. Puedes hacer lo que tú quieras. Eso es lo que el mensaje del mundo, el mensaje del psicólogo, el mensaje del hombre famoso, el mensaje del mundo es ese. Eres libre de hacer lo que tú quieras. Incluso en iglesias, hay iglesias que mantienen un camino ancho, porque les dicen no hay problema, puedes tener una novia, otra novia, puedes... si tú eres una buena persona, con buen carácter, qué sé yo, no hay problema si haces algunas cosas, si te vas a una fiesta secular, puedes entrar a la discoteca, no hay problema, ¿no? Entonces, el camino no es angosto, sino que el camino sigue siendo ancho. Jesús dijo que angosto es el camino que nos lleva ¿a dónde? A la vida, ¿no? A la salvación. Por eso que mientras más nos santifiquemos, nuestro camino será cada vez más angosto, porque caminamos hacia la perfección. ¿Y qué es perfección? Porque el apóstol Pablo dijo esto, que él todavía no ha llegado a la perfección, pero que está caminando hacia la perfección. La perfección es, amados, en la Biblia, que nosotros nos vamos a dedicar todos los días, tener una disciplina diaria, un devocional con Dios por la mañana, como Daniel tenía mañana, mediodía y noche, sus oraciones. Era algo infalible. Él hacía esto de tal modo que su manera de ser era distinta. Cada vez él mentía menos, cada vez renegaba menos, cada vez decía más y más verdad, cada vez era mejor. Y la escritura dice que Daniel era un joven como sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego. Ellos eran de un espíritu superior a los sabios de Babilonia. Es por ello que nosotros todos los días debemos caminar hacia la perfección. Debemos abstenernos de obedecer el consejo del maligno. ¿Y cuál es el consejo del maligno? El consejo del maligno es contrario a lo que Dios dice en su palabra. Debemos abstenernos a escuchar a nuestro propio corazón. Recuerda que puede engañarnos al punto de quedar ciegos a causa de la desobediencia. Entonces tenemos que ocuparnos en eso. Cada argumento que escuchamos debemos compararlo con la palabra de Dios. Todo lo que escuchas, todo lo que ves, todo lo que piensas, tienes que compararlo con la palabra de Dios. Haciendo esto, amados, vamos a empezar a diferenciar lo que es bueno y lo que es malo. Si esto es contrario a lo que dice Dios, ¿qué debemos hacer? Hay que desecharlo. Ahora, si es bueno, lo aceptamos. Por eso que hay cosas que nos parecen muy buenas a nosotros. Hay ideas que llegan a nuestra mente y decimos, wow, qué maravillosa idea. ¿Qué tal si hacemos, como escuché por allí, unas iglesias que habían optado por hacer tipo discoteca, pero lo habían modernizado y cristianizado, lo habían puesto cristoteca?
¿qué tal si hacemos esto? ¿Qué les parece? Uy, vamos a tener muchos jóvenes, ¿sí o no? Pero es la voluntad de Dios. Entonces debemos analizarlo por dónde. Debemos compararlo con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si es bueno, lo aceptamos. Si es malo, lo desechamos. En esta serie, amados, aprenderemos a edificar nuestra casa sobre la roca. Recuerda que las personas se comportan de acuerdo a cómo piensan. ¿Cómo piensas? De esa manera vas a actuar, de esa manera vas a vivir. Porque las personas no hacen las cosas sin pensar muchas veces. Lo hacen de acuerdo a cómo se llenaron. O sea, se llenaron de ideas, supongamos, ideas de un cierto autor, ¿no? Entonces su manera de ser va a ser esto. Si una persona está todo el día mirando películas de terror, ¿cómo va a ser su actitud? Del mismo modo, con miedo, con terror, con angustia, con desespero. Entonces, el comportamiento de las personas va de acuerdo a cómo ellos piensan. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, aprenderemos nosotros a edificar nuestra casa sobre la roca. Recuerda que estando nuevos en Cristo somos como un disco duro nuevo. ¿Alguna vez usted se fue a comprar un disco duro nuevo, un terabyte? Viene vacío, ¿verdad? Viene vacío. Entonces, de la misma manera, nosotros en Cristo somos una nueva creación, limpiados completamente de todo pecado. Ahora nos toca llenar nuestra mente del pensamiento de Dios. La Biblia dice que tenemos que tener la mente de Cristo. ¿Y cómo yo voy a tener la mente de Cristo? Pues ¿cómo piensa Cristo? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo piensa el Señor? ¿Cómo actuó Cristo cuando vivió en esta tierra? Entonces, si yo no sé eso, tengo que sumergirme ¿dónde? En la Biblia, en la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios encuentro el pensamiento de Cristo. Entonces, vamos a aprender a llenarnos del conocimiento de Dios y tener la mente de Cristo. Si seguimos estos pasos, entraremos ¿a dónde? Al descanso de Dios, a descansar en sus promesas. Amén. Entonces vamos con el subtema que es excelencia moral. Excelencia moral. La serie se titula Arraigados y Edificados, pero vamos a presentar este tema, excelencia moral. Para ello vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a meditar en esta palabra. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. La Nueva Traducción El Viviente dice: mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. ¿Para qué? Para llevar una vida de rectitud. ¿Cómo? Dios nos dio todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. ¿Quién nos dio? Dios. Así que vamos metiendo esta información a nuestra mente, a nuestro corazón. Entonces, esta palabra derriba el argumento del joven que dice: no, lo que pasa es que yo no quiero ir a la iglesia porque yo no puedo cambiar. Yo lo intenté muchas veces, una y otra vez, intenté y nunca pude cambiar. Pues es la verdad, no podemos cambiar. ¿O sí? No podemos.
porque estamos esclavizados en el pecado. Solo Cristo te puede hacer libre. Entonces vamos allí. Mediante su divino ¿qué? Poder. Esta palabra poder viene del griego dunamis, que significa dinamita. Esa misma palabra está en el 1:17 de Romanos, que dice que el poder del evangelio, ¿verdad?, nos cambió de tal manera que yo no me avergüenzo, dice el apóstol Pablo. Entonces el poder de Dios puede ser un dinamitazo en la vida de una persona. O sea, lo cambia de tal modo que esa persona es irreconocible. Por ejemplo, si este joven, por las cosas de la vida, cayó en las drogas, cayó en el alcohol, o es una persona depresiva, constantemente se deprime, cuando el poder de Dios viene sobre su vida, cuando se arrepiente de sus pecados, el cambio es tan extraordinario que la persona no es la misma. Sucede un dunamis, un dinamitazo en la vida de este joven, y el cambio es tan evidente que las personas que lo conocían le dicen: ¿qué te pasó, Pedrito? Ya no eres el mismo. Vamos allí, tengo la mejor, que no sé qué y no sé cuánto, tengo la fiesta que te gustaba. Y este joven ya no es el mismo y dice: no quiero. Tengo una fuerza superior que me llevó a cambiar, a ser diferente. Por eso que el versículo es muy claro y dice: mediante su divino poder, su dunamis, su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. No es que no puedes. Es que es imposible santificarme. Es que es imposible que yo deje de renegar. Siempre soy un renegón, una renegona. No. Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Lo que pasa es que yo soy muy inclinado a esto. Esa es otra cosa. Que tengas la inclinación ¿hacia qué? Hacia molestarte rápido y explotar con todos. Esa es una inclinación. Pero por eso dice la Biblia en Filipenses: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa este versículo? Dice: ocúpate en esas áreas, dice la traducción, ocúpate en esas áreas que necesitas cambiar. Porque ya tienes al Espíritu Santo que te puede ayudar. Ya tienes al divino poder de Dios que te va a ayudar a caminar como una vida en rectitud. Joven, no puedes ser dominado por los celos. No puedes ser dominado por las contiendas. De ese modo no estarás arraigado en Cristo. Solo para resumir, ¿por qué es que hubo distintos tipos de terrenos en la parábola del sembrador? ¿Por qué hubo muchos terrenos? Porque esos terrenos simbolizan el corazón del hombre. Un corazón que tiene tierra, pero más adentrito están las piedras, significa que un corazón que tiene apariencia, de piedad, pero de pronto no perdonó en el fondo de su corazón. Entonces la persona empieza a creer en Cristo, como que todo es bien, todo es bonito, pero de pronto manifiesta lo que hay en su corazón. No perdona, y ese odio lo lleva a que la semilla del evangelio no crezca y no produzca el fruto del Espíritu Santo. Fíjese el detalle. Pero una persona que está completamente arrepentida es aquella como la buena tierra, que recibe el evangelio, la semilla, y esa semilla empieza a penetrar una raíz profunda y luego empieza a germinar, a salir, a crecer. Pasa el tiempo, pasan los meses, crece de tal modo que da fruto.
Esto es el resultado final. Pero, por ejemplo, los que están junto al camino, el camino simboliza un corazón duro, un corazón pisoteado por los hombres, una persona que sufrió muchísimo, fue decepcionado hasta por sus propios padres. Todos lo decepcionaron, pero no hubo arrepentimiento. Por lo tanto, el evangelio no hace ningún efecto. ¿Y cómo yo provoco el efecto? Amados, si el Espíritu Santo nos convence de nuestros pecados, nosotros tenemos que aceptar ese perdón, esa misericordia. Es cuando nos arrepentimos y realmente sucede que el poder de Dios cambia y transforma nuestras vidas. Es entonces donde Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida en rectitud. Así que no hay excusas. No hay excusas. No hay excusas para decir, no, es que yo soy así, mi abuelita es así, yo también soy así. ¿No? Porque el carácter es terrible, ¿no? Peleón, se pelea con todo el mundo. Entonces no hay excusa. Si eres cristiano, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios. Todo esto, dice la segunda parte del versículo, lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Todo esto entonces lo recibimos al llegar a conocer a Cristo. Antes no, porque nosotros no tenemos capacidad para recibir o para cambiar o para producir frutos del Espíritu. No, tenemos que recibirlo de parte de Dios. Versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nueva traducción, el viviente. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Esas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. O sea, por más que el mundo esté contaminado por el pecado, nosotros tenemos la naturaleza divina, que lo adquirimos cuando nacimos de nuevo. En ese momento nosotros tuvimos la naturaleza divina, el Espíritu Santo vive en nosotros, somos templos, somos casa de Dios. Tenemos al Señor dentro de nosotros. Versículo siguiente, a vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. Aquí es cuando sale el título del mensaje o de la conferencia. O sea, ustedes también, está diciendo el apóstol, poniendo toda diligencia. ¿Qué significa diligencia? Diligencia es algo que usted y yo podemos hacerlo con rapidez, pero con exactitud, no solamente con rapidez. Hay personas que hacen las cosas rápido y todo les sale mal, ¿verdad? Entonces, diligencia es esto, es hacer las cosas con mucha rapidez, pero con exactitud. Entonces, después de que creímos en Cristo, después que nacimos de nuevo, debemos ocupar nuestra mente, nuestro corazón. Debemos ocupar nuestros preciosos minutos de nuestro día. Debemos ocupar nuestro tiempo. ¿Para qué? Para añadir a esta confianza que tenemos en Cristo, ¿qué debemos añadir? Virtud. Eso es lo que debemos añadir. ¿Pero qué significa virtud? Primero les leo la traducción, el viviente. En vista de todo esto, esfuércese al máximo. Ahí está. Con rapidez, pero con exactitud. Esforzarse al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de ¿qué? De excelencia moral. Eso es virtud.
excelencia moral. La palabra virtud viene del griego arete, con tilde en la A, arete, que significa integridad. Wow. Significa, ¿qué cosa más? Excelencia moral. Significa poder. Wow. ¿Qué más? Fuerza. ¿Qué más? Pureza. Nada más esto. Algo tan sencillo, ¿verdad? Entonces, mira lo que es virtud. Todas estas características son mucho mejor que tener joyas en todo el cuerpo. ¿Cómo? Todas estas características, integridad, excelencia moral, poder, fuerza, pureza, son mucho mejor que ver a una persona, el rey, quien quieras, tener un vestido de diamantes incrustados, un reloj Rolex ahí bien con diamantes, no sé dónde, no sé cuánto, todos los dedos llenos de anillos y no sé cuánto, y todo lo que te puedas imaginar. Todo lo que te puedas imaginar de joyas en el cuerpo de una persona, es mucho mejor tener virtud que tener el cuerpo lleno de joyas. ¿Por qué? Porque al mostrar la virtud, la gente verá como algo precioso. ¿Qué cosa? La integridad de una persona. Esto es algo que no se puede comprar. Por eso que el rey Darío, si no me equivoco, lo consideraba a Daniel su amigo, porque todos los demás gobernadores obviamente se corrompían, recibían sobornos, hacían cosas indebidas, pero Daniel no. Daniel no hacía eso. Daniel se mantenía, íntegro. Y eso era una excelencia moral. Y también le daba poder, porque era muy respetado. Me recuerda al jovencito David, que dice que el mismo rey Saúl le temía, o sea, le respetaba, porque veía en él un joven distinto, un joven diferente. Entonces, toda esta excelencia moral a una persona le da autoridad, también le da pureza. Y es una excelencia moral para todos aquellos que lo vean, que lo escuchen. Esto es algo que no puedes comprar con todo el oro, la plata, las joyas del mundo. Por eso que en las empresas buscan personas honestas. Personas que van a manejar dinero buscan personas honestas, personas que sean verdaderas, que no roben allí, porque es muy difícil encontrar esto, ¿verdad? ¿Y quiénes son los llamados para hacer luz en estos lugares? Ustedes, nosotros todos. Si ustedes llegan a trabajar en un lugar donde manejan mucho dinero, tienes que tener excelencia moral, porque vas a ser tentado muchas veces. Vas a ser tentado muchas veces. Necesitas tener virtud en ese momento, ser virtuoso en ese momento, porque nadie podrá comprar la excelencia moral de una persona. Entonces, esta excelencia moral nos lleva a vivir en paz. Por más que vivamos los peores momentos de nuestras vidas, por más que pase lo que pase, por más que vengan tribulaciones, angustia, desespero, por más que venga lo que venga, vengan los peores momentos de nuestras vidas, amados, siempre estaremos en paz. Y el ejemplo es muy sencillo. Job vivió, diríamos, los peores momentos de su vida. Daniel también vivió momentos terribles. Sus amigos también vivieron momentos terribles, pero ellos tenían una excelencia moral.
ellos eran puros de corazón, ellos eran íntegros. Íntegro es algo puro, es algo verdadero, que por más que estuvieron mirando el horno 7 veces caliente, más caliente que cualquier otro momento, 7 veces más caliente. Cualquiera dice, no, mejor adoro a este ídolo, como los demás israelitas adoraron al ídolo y listo, no hay problema, vamos a adorar ya, al cabo que es una arrodillada, te levantas y ya. Pero ellos tenían integridad, ellos tenían excelencia moral, que por más que en el momento más difícil, ahí es donde se muestra qué hay en el corazón del hombre. Si quieres ver qué hay en tu corazón, sencillo, vas a pasar un momento difícil y ahí se muestra lo que hay en tu corazón. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Están muy calladitos. Bien, vamos al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Romanos, un libro escrito para un pueblo o una nación de personas que tenían mucho estudio. Y el apóstol Pablo escribió algo tan preciso, tan conciso, que llegó al corazón de ellos. Vamos a leer. Dice Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué cosa? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Escucha acá. Este versículo es una ventana abierta que nos muestra cómo Dios trabaja. O sea, la palabra Apocalipsis significa descorrer el velo o descorrer la cortina. O sea, este versículo es como que Dios nos descorre el velo, nos descorre la cortina y nos muestra y nos dice, ven y mira cómo yo trabajo, para que no caigas en pecado, en la tentación, sino para que te arraigues más a mí y puedas crecer y puedas ser diferente. Entonces, este versículo nos muestra cómo Dios trabaja a nuestro favor y debemos estar confiados en Él. Es una promesa muy grande que nos ayudará a entender el propósito de las dificultades. Yo me pasé escuchando a muchas personas que me decían, tienes que vencer la lucha, tienes que vencer la prueba, tienes que pasar muchas pruebas. ¿Pero por qué? ¿Para qué pasamos pruebas? ¿Para qué nos pasamos luchas? ¿Cuál es la respuesta? Obviamente está en la Biblia. La palabra sabemos viene del griego eido, que significa conocer. Significa no solo conocer, sino también entender, comprender y reconocer. Otra vez, nada más eso. O sea, ¿cómo leemos este versículo? Y sabemos, conocemos, entendemos, comprendemos y reconocemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sea momentos buenos o momentos malos, nos ayudan para bien, nos ayudan a crecer espiritualmente. ¿Por qué pasamos momentos difíciles? Porque si bien nosotros cambiamos de dirección cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, todavía tenemos tendencia a algunos pecados. Por ejemplo, tenemos la tendencia, muchos son de hablar rápidamente, son muy imprudentes en sus palabras y siempre paran ofendiendo a todo el mundo, etcétera, ¿no? Entonces pasamos momentos difíciles para que el Señor pueda, a través de los momentos duros, moldear nuestro carácter, nuestra manera de ser. Un ejemplo sería: encuentras un fierro que está oxidado. ¿Cómo sacas ese óxido? Agarras una lija bien gruesa, una lija 40, ¿verdad? Y empiezas a lijar, hasta que todo queda blanco.
hasta que todo queda limpio de todo óxido. Entonces nosotros somos semejantes, ya que, por ejemplo, los celos están tan arraigados en nuestro ser que Dios, a través de los momentos difíciles, va arrancando todo eso. A través de los momentos de dificultad, nosotros mismos tenemos que perdonar a los que nos ofendieron. Por ejemplo, Colosenses dice: quítese de vosotros toda amargura. ¿Cómo perdono a los demás? ¿Cómo me quito la amargura? Perdonando. Y eso se hace a través de los momentos difíciles. Porque en los momentos buenos nosotros estamos tan tranquilos que no queremos perdonar, no queremos comportarnos como tal. Y Dios sabe tratar con nosotros. Así como el oro es extraído de la tierra y el orfebre lo lleva allí y lo mete al fuego, 1000 grados, y va mirando, y todos los metales que no son oro se van deshaciendo, y se va purificando, y se va purificando, y se va purificando, y queda un metal puro de 14, de 18 y de 24 quilates. ¡Wow! ¿De cuánto es tu fe? ¿De cuánto es tu carácter? ¿O cuánto hemos crecido? ¿O cuánto comprendimos el propósito de las dificultades? ¿O quizás hemos reprobado en las dificultades? ¿Por qué? Porque vienen las dificultades y nosotros decimos: ¿pero por qué viene esto? ¿Por qué si yo soy fiel a Dios? Y empezamos a renegar, empezamos a desaprobar en ese momento. Entonces, ¿qué debemos hacer? Sabemos, conocemos, entendemos, comprendemos y sabemos reconocer. Escucha acá, usted tiene que todos los días saber reconocer las dificultades, saber reconocer las tentaciones para no caer en ellas. Y no solamente tentación sexual, hay distintos tipos de tentación. Puedes ser tentado para molestarte, amargarte y quizás pelear. Puedes airarte, dice la Biblia, pero no pecar. O sea, no ofender a los demás. Puedes estar molesto, pero tienes que dominar. Domina el Rottweiler de la carne, ¿verdad? Que si lo dejas suelto te va. Solo Dios. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, sabemos, conocemos, entendemos y reconocemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, sean buenas o sean malas, nos ayudan a nuestro bien. Todo. Llegaremos a buen puerto. Si quieres tener paciencia, Dios va a enviar tribulaciones, dificultades. ¿Y qué es tribulación? Tribulación es aplastar. Es como que no tienes escapatoria y aplastar hasta reventar, ¿no? Si aplastas una sandía, sale todo lo que tiene adentro en pedazos. Si aplastas una flor, agarras una flor tan bonita y lo crujes, que sale un aroma bien delicioso, ¿sí o no? Uy, qué rico aroma. Y si aplastas un cristiano, ¿qué pasa? Depende si está lleno de Dios, de la palabra, de la oración. Ahí sí va a salir cánticos y alabanzas, como dice Colosenses 3:16. Ahí sí va a alabar a Dios como estos, creo que fue Pablo y Bernabé, no recuerdo bien, o Pedro, y que fueron encarcelados, y ellos, en vez de renegar contra Dios, en la cárcel adoraron al Señor Dios Todopoderoso. ¿Por qué? Porque estaban llenos de Dios, llenos de la palabra, porque sabían, conocían, entendían, comprendían y reconocían que a los que aman a Dios, todo lo que les pasa les ayuda para su bien. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Efesios 3:17.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea, ¿qué cosa? La anchura. ¿Qué más? La longitud. ¿Qué más? La profundidad. ¿Qué más? Y altura. ¿De qué? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud. Escuchen, cuando llegamos a comprender, ¿qué cosa? El ancho, el largo, la profundidad y la altura del amor de Dios, escuchen, nada nos va a ofender. ¿Cómo? Nada nos va a ofender. ¿Por qué? Porque si Cristo perdonó todos mis pecados, ¿cómo yo no voy a perdonar lo que mis hermanos me hagan? Si Cristo perdonó lo imperdonable de todos mis pecados, ¿cómo yo no voy a perdonar algo simple y sencillo? ¿Cómo voy a dejar que mi corazón se contamine con odio, con amargura, con celos, con contiendas, con peleas? ¿Cómo voy a dejar que mi corazón se contamine? Voy a cuidar mi corazón, porque sobre toda cosa guardada debemos cuidar, proteger, ¿qué cosa? Nuestro corazón. Si usted tiene ahorros, los cuida muy bien, ¿sí o no? ¿O lo dejas ahí detrás de la puerta? No, ¿verdad? Ah, mira mis ahorros. ¿Dónde? En la ventana, para que el ladrón mire y venga y se lo lleve. No haces eso, ¿verdad? Empiezas a pensar y decir, ¿dónde lo guardo? Me hago un huequito en el borde de mi cama, en la madera, ahí nadie lo va a descubrir. Ya lo descubrí. Nadie lo va a descubrir. Lo has guardado muy bien, ¿no? Así también cuida tu corazón. Cuando dice guarda, significa cuida tu corazón. Protege tu corazón. Significa protege tu corazón con todo lo que tengas. ¿De qué vas a proteger tu corazón? De la amargura, del odio, del rencor, de la venganza, que ya es un fruto. Primero es una raíz de amargura, luego crece hacia el odio, el rencor, finalmente llega la venganza. De los celos, de las peleas, de los chismes. Tienes que cuidar tu corazón, porque tu corazón marcará el rumbo de tu vida. Es por ello estos versículos son tan extraordinarios. Vamos a leerlo en la traducción viviente, que dice: entonces Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Si confías en Dios, confías en Cristo, Él habitará en ustedes. Dice, echarán raíces profundas en el amor de Dios. Pero yo he visto muchos jóvenes peleándose los unos a los otros. Yo he visto muchos jóvenes que no se hablan por mucho tiempo. Puede ser cristiano de nombre, puede ser israelita de nombre, pero egipcio de corazón. Puede ser que haya salido de Egipto, pero tu corazón sigue siendo de un egipcio. Puede ser que estés en la iglesia, todo bonito, todo bien arreglado, todo con muy buena apariencia, pero continúes como tal. Entonces, déjame decirte que no has echado raíces profundas en el amor de Dios. Porque el amor de Dios como resultado da, ¿qué cosa? El perdón y la misericordia, porque eso es lo que quiere Dios, ¿o no? No sirve de nada los muchos sacrificios que hagamos. Uy, no saben que yo me esfuerzo aquí, mira, yo hago esto, yo hago aquello, yo no sé cuánto. Y empiezas a dar tu currículum, ahí todo lo que haces. Pero no sirve de nada si no has echado raíces profundas en el amor de Dios. Y eso es a medida que confiamos en Cristo. Y si, ¿cómo yo demuestro que confío en Cristo? Yo demuestro que confío en Cristo a la medida que obedezco su palabra. Yo puedo venir aquí, levantar mis manos, Señor, yo te amo, te amo.
pero amas a Dios a medida que obedeces su palabra. No a la medida que cuán alto dices te amo, Señor. Eso se mide conforme la obediencia del cristiano. Entonces, Cristo habitará en el corazón de ustedes a medida que confíen en Él. Echarán raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Quieres ser como la palmera que echa raíces profundas, que viene el tsunami y lo puede voltear, ¿verdad? Y luego otra vez vuelve. Porque su raíz es profunda. Como dijo el apóstol Pablo, podamos estar derribados, pero no estamos vencidos. Podamos estar en dificultades, todo lo que sea, pero no estamos desesperados, porque tenemos en quién confiar. Porque sabemos en quién hemos confiado. Confiar en alguien es estar en paz en los momentos difíciles. Es como el niño que su papá lo agarra y lo carga y él se confía, no dice, ay, me voy a agarrar bien duro, de repente mi papá se cae, se tropeza. No dice eso, se duerme y se queda abrazado allí porque confía en su papá. Nosotros debemos confiar en Cristo. El versículo 18 en la traducción El Viviente dice: espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo es el amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Dios, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Es verdad. Entonces serán completos en toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Yo he llegado a pensar que Cristo no viene todavía porque la iglesia no está preparada. De verdad. Porque el apóstol Pablo exhortó a una iglesia de Corinto que vivía como una persona del mundo. Había peleas entre ellos. Entre ellos se demandaban, se iban a un juez y que yo lo demando a él y que no sé qué, que no sé cuánto. Y eran muy dados a los dones del Espíritu. Hablaban mucho en lenguas. Ellos tenían sus dones, pero su actitud no era de cristianos. Entonces fíjese, las personas que no perdonan, que se pelean los unos a los otros y no se arreglan sus problemas, sus asuntos, no han experimentado el amor de Dios. Porque Dios nos perdona en todo momento. Él perdonó todos nuestros pecados y nosotros debemos hacer lo mismo. Entonces, nosotros sabemos y conocemos y entendemos que por más momentos difíciles que pasemos, debemos confiar, descansar en el Señor, confiar que Él tiene todo el control. Él es el Rey del universo y todo se sujeta a Él. Y por estos momentos malos que pasemos, debemos aprovecharlo para reproducir el carácter de Cristo. ¿O Dios no tiene el control? ¿Tiene o no tiene? Pero eso lo demostramos usted y yo cuando estamos siendo apretados. Ahí te olvidas de todo. De que eres cristiano, te olvidas de todo. Si es que no estás lleno. Si es que estás lleno, va a salir alabanza, gloria a Dios. Señor, confío en ti. No recibiré solo lo bueno de Dios, recibiré también lo malo. Recibo todo lo que venga de ti. Porque si esto me está pasando, es porque Dios lo permitió. Y si Dios lo permitió, es porque sabe que es bueno para mí. ¿O no? Él sabe cuál es lo mejor para nosotros. Entonces, muchos cristianos se quejan porque en su trabajo el jefe los oprime. Y dicen: Señor, dame un trabajo donde mi jefe sea cristiano. El lugar donde estás es el lugar donde Dios te colocó. Ahí debe ser luz.
ahí debes soportar a esa lija de tu jefe. Esa lija bien gruesa que es tu jefe, que te oprime, que te aplasta, que te mata el orgullo, que te humilla. Carga tu cruz y niégate a ti mismo y sigue a Cristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces, Dios está permitiendo una persona como una lija que quite el orgullo, la vanagloria, la autosuficiencia. Pedro, ¿me vas a negar? Señor, por favor, yo no te voy a negar. Pedro, ¿me vas a negar? No, Señor. Mira, estos todos, hasta el Judas se puede ir y puede traicionarte. Yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y es verdad, se agarró ahí con un cuchillo y quiso ser el guardaespaldas de Cristo, ¿sí o no? Y no es que le quiso cortar la oreja a Malco, no, le quiso cortar el cuello. ¿Quién quiere cortar una oreja? Solo que el otro era soldado, ¿no? Y tuvo una reacción. Entonces le dijo, mira Pedro, si tú quieres ser mi guardaespaldas, ¿no sabes que yo podría ser así? Y vino una legión de ángeles. Y por favor, estos soldados no serían nada. Pero era un hombre que confiaba en sí mismo. Y por confiar en sí mismo le pasó lo que le pasó. 3 veces negar a Cristo. Hasta dijo, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Habló palabras bien feas. Hasta que el gallo cantó. Y Cristo lo estaba mirando de lejos. Te dije. Y ahí se fue y lloró amargamente y nunca más confió en sí mismo. Esa autosuficiencia estaba tan pegada a él, tan arraigada en él, que tenía que ser sacada a la fuerza, pues. Y pasó lo que pasó. Entonces Dios está quitando a través de las dificultades. ¿Qué cosa? Está quitando los celos, la amargura. Nos está quitando lo impacientes que somos. Les hablé de un fierro oxidado que parece inútil, pero si empezamos a lijar quedará hermoso y muy útil después de haberlo pulido. Yo trabajé mucho en metales antes de estar en la obra de Dios. Ahí agarrabas una pieza de metal y Dios me hacía entender en ese momento, así somos los seres humanos, oxidados, feos, ¿no? De pronto lo pones ahí al torno y empiezas a trabajar. Y lo ves, wow, qué limpio. Sí, pero antes era una pieza horrible. ¿Sí o no? En el mundo éramos así. Pero ahora en Cristo, Cristo nos quiere limpios. ¿Sí o no? Por eso dice la Biblia que Él presenta una iglesia santificada, sin mancha y sin arruga. Nos está preparando, así que déjate preparar. No reniegues cuando vienen los momentos difíciles. Ay, ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué no? Gracias, Señor. Gracias. Demuestras que confías en Él, ¿o no? ¿Estás demostrando? Señor, demuestro que confío en Él. Entonces, por ejemplo, José entendió muy bien, él confió porque conocía a Dios. Entonces, ¿se imagina usted ser vendido por tus propios hermanos? Imagínate nomás. Los hermanos que tengas, todos te odian. Y de pronto delante de ti cuentan monedas. Mira, tantas monedas, llévatelo a este. Uy, hermanos, es un golpe en tu corazón, ¿sí o no? Traición. Puedes esperar del vecino, de todos puedes esperar, pero de tu propia familia que te haga eso. Pero José cuidó su corazón. Ni siquiera estaba escrito ese versículo para que lo lea. Ay, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No estaba escrito, pero él cuidaba su corazón. Ahora no solamente se imagine, ¿perdonaría usted a tales hermanos? ¿Lo perdonarías? Uy, eso es acto imperdonable, dicen algunos. Bueno, si usted ama a Dios, debe perdonar. José fue vendido por sus hermanos por 20 piezas de plata. Fue llevado a Egipto.
la potencia mundial de ese tiempo. Era como Estados Unidos en este tiempo. Pero Dios nunca la abandonó. Cuando dicen gloria a Dios. 39:2 dice, Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y su amo vio que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José pudo quejarse contra Dios, puede que él hubiera querido preguntar por qué permitió que estas cosas le sucedieran, pero no hizo eso. Solamente calló, guardó silencio, pues sabía que Dios tiene el control de todo. No busques entender cómo Dios trabaja. ¿Pero por qué me pasa esto? Porque no, simplemente confía. Todo va a salir bien. Todo va a salir bien. Dios está en el propósito. Él no entendía en ese momento, pero solo esperaba pacientemente. Fue fiel a Dios en todo tiempo. Nosotros debemos aprender eso. Además, se venía un momento muy difícil, ¿no? La mujer de su amo quiso adulterar con él, pero él fue fiel a Dios. Lo acusaron de violador, lo mandaron a la cárcel, mas Dios seguía con él, pues era inocente. Imagínate hoy en día en el Facebook, un jovencito cristiano que todo le va bien, que trabaja en supongamos en un general de la marina, del ejército, ¿no? En la casa, y de pronto sucede esto y la prensa, joven cristiano intenta violar ahí a la mujer del general. El Facebook se llena y los opinólogos ahí, sí son todos los cristianos, que no sé qué, que no sé cuánto. Pobre José, su cuenta hubiera sido cerrada, su cuenta de Instagram. Pero no, esto sucedería, ¿verdad?, en este tiempo. Pero Jehová estaba con él y le extendió su misericordia y le dio gracia ante los ojos del jefe de la cárcel, porque era inocente. Entonces mira, no vemos hasta ahora una sola queja de José. ¿Quieres llegar al propósito que Dios tiene contigo? Nunca te quejes. Ahora, si somos como los israelitas que salieron de Egipto, que apenas salieron, tuvieron sed, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué no nos dejaste morir? ¿Acaso no había suficientes tumbas allá que nos traigas a morir aquí? Eso es queja. Y Dios se hartó de eso y los mantuvo 40 años dando vueltas en círculo, hasta que se murieron todos, hasta Moisés. Solo entraron 2 y la nueva generación. ¿Quieres entrar? Por eso al principio dijimos, al descanso de Dios. Pues quédate tranquilito, pase lo que pase, venga lo que venga, confía en el Señor. Hay gente que se aparta de Dios cuando peca. No debes hacer eso. Mejor apártate del pecado y acércate a Dios y búscalo al Señor. Cuando dicen gloria a Dios. Quizás sintió miedo, pero en el momento de la desesperación Dios extendió su misericordia. Llegó a ser administrador de la cárcel, o sea, ninguna tribulación lo llegó a dañar. En todo momento salió victorioso porque fue fiel a Dios. Escucha, mira acá. Todo tiene un propósito para Dios. Dios no permite ni una sola cosa sin un propósito. Dios permitió que él fuera a administrar la casa de Potifar. ¿Saben para qué? Para que él pueda administrar los 7 años de abundancia cuando finalmente vino, ¿no? Dios permitió que lo calumniaran y que lo mandaran a la cárcel. De otro modo no podía entrar a la cárcel. ¿O sí? Voy de visita a la cárcel, voy a estar tantos años ahí. No, nadie dice eso. Alguien tenía que calumniarlo porque él era recto, tenía una excelencia moral, era muy virtuoso. Así que Dios permitió el tiempo que estaba en la cárcel. ¿Permitió para qué? Para que aprenda a administrar cuando no hay nada.
cuando hay poquísimo, y aprendió muy bien, para que administre los 7 años de escasez. ¿Y por qué Dios permitió todo lo que permitió? Él lo dijo al final. Cuando sus hermanos se manifestaron ahí, que no sé qué, que no sé cuánto, nos vas a perdonar. ¿Cómo es que no nos puedes perdonar así por así? Lo que pasa es que Dios permitió que yo venga aquí para salvar a nuestra nación. Hermanos, Dios busca gente dispuesta a hacer su voluntad. ¿Quién está dispuesto? Ni levante la mano. ¿Saben por qué? Porque a partir de ahora te va a pasar cosas que ni tan bonitas va a ser. Si estás dispuesto, está bien. Porque José estuvo dispuesto a ser traicionado hasta por sus propios hermanos, pero tenía buen escudo, tenía buena armadura. Sadrac, Mesac y Abednego estuvieron dispuestos a morir, porque no es que ellos dijeron, bueno, Dios me va a librar y me va a librar y me tiene que librar. No, ellos estuvieron dispuestos o a morir o a ser librados, a cualquiera de las dos cosas. Así que tienes que estar dispuesto a cualquier cosa. Hay personas que dicen, Señor, haz tu voluntad en mi vida. ¿De verdad? ¿De verdad quieres que Dios haga su voluntad? Mira la voluntad de Dios. Y yo siempre le he dicho, las veces que Dios me ha direccionado a algo a hacer, casi que no me gustó, pero lo obedecí. La vez que no lo obedecí, después lo lamenté y lo lamenté mucho, 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 mucho. Pero no es porque te guste, porque ¿a quién le gusta estar en la cárcel? ¿A quién le gusta que lo tilden de violador, de acosador? A nadie. Pero si quieres cumplir el plan y propósito de Dios, tienes que tener buen escudo. Tienes que llenarte de la palabra de Dios. De este modo estarás arraigado para que luego seas edificado y finalmente des el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Creo que vamos a acabar aquí. Me quedé por la mitad y les envío el PDF. Vamos a orar a Dios.